Vamos entonces a presentar a nuestro segundo disertante del día de la fecha, el doctor Martínez París. Es docente en la Universidad Nacional del Rosario e investigador independiente del CONICET en el Laboratorio de Biotecnología Acuática del Acuario del Río Paraná en Rosario, ¿sí? Además, por supuesto, trabaja en colaboración con gente de otros países, ¿m? En particular en programas de la Universidad de Pittsburgh. Estas actividades, que como al principio también coincidiendo por ahí con nuestro anterior invitado, se vinculaban más que nada a las tareas de docencia e investigación, él también las complementa con desarrollo tecnológico, ¿sí? En este sentido, es director científico de Taxon Bioinformatics Solutions, donde lidera proyectos de innovación en microbiología agrícola, desarrollando bioinsumos basados en genómica para mejorar la productividad de cultivos, ¿sí? De los más importantes que tenemos en nuestro país, como por ejemplo la soja y el trigo, ¿sí? Entonces su trabajo combina herramientas de Machine Learning, también como nuestro anterior invitado, y metagenómica para el diseño de soluciones sostenibles en agricultura, ¿sí? Entonces, los dejo en presencia de Martínez París, ¿sí? Que nos va a dar su charla El camino sinuoso desde la academia a las startups. Bueno, primero, antes que nada, bueno, agradezco la oportunidad de poder presentar este camino, digamos, que debo reconocer que el título me lo puso acá Jero, que me invitó formalmente a participar. Así que tomé guante y dije, bueno, está bien. Si él percibe que el camino es sinuoso, voy a contarlo. Entonces, bueno, un poco también entendiendo que por ahí el público dirigido son investigadores o becarios que están con ideas de explorar otras alternativas. Creo que mi experiencia no es el de investigador tradicional, si bien soy investigador de CONICET y tengo mi grupo de trabajo, de investigación, ahora estamos aplicando a las becas y demás, como todo gran investigador o como todo pobre investigador, como se quiera ver, pero bueno, voy a contarle el otro perfil, la otra cara. Eh, a ver si logro pasar la diapositiva. Bueno, sí, soy, como bien dijiste, y te agradezco, Sebastián, por la presentación. Soy licenciado en biotecnología. Hice una especialización en gestión también de emprendimientos y doctor en ciencias biológicas. Y bueno, un poco lo que lo estuviste contando. Mi idea siempre fue tratar de hacer cosas que se puedan eh, llevar al mundo productivo, si quieres, ¿sí? Algunos dicen el mundo real, yo voy en contra de esa idea porque en los laboratorios también está el mundo real y generamos valor real. Además, justamente para poder ver cómo se aplica, cómo se utiliza, se necesita algo más. Entonces, a ver, voy a contar el primer proyecto que yo tuve. Formamos una empresa llamada iMachine por el año 2007, 2008. Fue cuando estaba haciendo esta especialización en gestión. Había que presentar un trabajo, presentamos un trabajo que era la empresa Imagine, que tenía como objetivo, así, inóculos microbianos para tratar aguas efluentes industriales, principalmente los que están en la zona de Santa Fe, con mucha carga orgánica, eh, aceiteras, frigoríficos, ese tipo de industria. Eh, entonces, bueno, participamos en un montón de competencias de negocio y incubación. El entorno a nivel de Argentina era bastante distinto al que es actual, donde está Gridex, donde está SF500 y están las incubadoras, las aceleradoras. Era todo mucho más incipiente. Había hace unos años había hasta rechazo por lo que es el apartarse del camino de la ciencia, de la buena ciencia, de las buenas preguntas, a tratar de hacer algo productivo. Era realmente bastante contracultural, si quiere, sobre todo en la facultad donde estaba yo, que tiene mucha cultura de ciencia básica. Pero bueno, estaban estas competencias donde uno podía participar y nosotros, nuestro proyecto lo estaba yendo bien y estaba teniendo galardones, estaba siendo premiado. Entonces nos lo tomamos en serio y empezamos
ahí por ese camino. Yo había decidido ya terminar mi doctorado e irme hacia la parte aplicada, la industria, suponía, ¿no? Había muy pocas posibilidades para la industria y me encontré con este camino de, bueno, hacer mi propio desarrollo, ¿sí? Ahí fue como nació Imagine. Y bueno, como les decía, habíamos obtenido, este soy yo más joven, que está por ahí, no sé si se me reconoce, eh, que habíamos salido emprendedores del año en Rosario y obtenido premios internacionales, y etcétera, etcétera. Eh, entonces, bueno, era todo como que se estaba todo dando. Habíamos tenido, pero claro, no había recursos y nos habían dado, nos habían prestado, como había salido un poco la idea de la facultad, un pedazo de mesada del aula, y ahí hacíamos nuestros aislamientos y demás, ¿no? Todo muy de cabotaje, nada de individual, nada de esas cosas sofisticadas. Así que cuando venían los chicos al aula había que correr las cosas, te tiraban la mochila arriba de la mesada, claro, era su aula, ¿no? Entonces, bueno, esa es un poco la idea. Eh, Tuvimos más allá de tener todas estas cuestiones de los premios, que había que vestirse elegante, había comida, todo muy bien, te felicitaban, palmada en la espalda. Después había que salir a hacer el desarrollo. Entonces, hubo una reducción del equipo, donde se fueron los flashes, digamos, el trabajo era ir a las plantas de efluente, donde te salpicaban los efluentes mismos, así que no era muy glamoroso. Bueno, empezamos a funcionar así. No había un marco legal claro, porque no había mucha experiencia también, y esto es muy importante, digamos, mucha experiencia ni de CONICET ni de la facultad de cómo hacer las cosas, si bien yo no tenía en ese momento vínculo con CONICET. De cualquier manera, en ese momento, cuando realmente era complicado la subsistencia, si se quiere, eh, apliqué una beca postdoctoral y entonces los descubrimientos que fuimos teniendo, si bien mi beca postdoctoral no tenía absolutamente nada que ver, nosotros hacíamos contratos con las personas que por ahí empezaron a trabajar en el proyecto, con fondos propios y demás, pero de cualquier manera, como usábamos ese espacio, que era de la facultad, que había sido cedido gentilmente, todo lo que se había hecho ahí era de CONICET, porque además yo tenía un vínculo con CONICET. Entonces fueron conflictos que deberíamos haberlo tenido mejor resueltos antes de comenzar, ¿sí? Entonces un poco algunas cosas, hoy en día ya hay un poco más de conocimiento, hay un poco más de conocimiento de estos temas, ¿sí? Y lo que pasó también es que hubo una gran crisis en el 2008, un mal año para emprender. Nosotros estábamos en tratamiento de efluentes industriales, y bueno, no, hay una baja en la producción a nivel mundial, obviamente que ya nadie se preocupa por los efluentes, sino por el poco consumo, etcétera, etcétera. Se produce menos desperdicio y sobre todo hay menos presiones sobre esos desperdicios. Así que bueno, no fue un buen año. De cualquier manera, no fue ese el principal escollo, el desafío que tuvimos que atravesar. Eh, lo que lo más importante fue que todo el tiempo teníamos que tratar de cambiar con el objetivo, y esa idea inicial había que, que validarla comercialmente. Lo que es fundamental, obviamente, es ese equipo que tracciona. Lo que aprendimos acá en esta experiencia es que el marco institucional y legal es fundamental. Eh, y bueno, hay que reconocer cuáles son los recursos claves para poder generar el valor que está buscando. En este caso, el valor era tratar de reducir el costo de procesamiento del efluente, pero sin embargo, el valor en las empresas no está en reducir esos costos, sino en generar valor. Y el tratamiento de efluente simplemente es ver si te llegaste a estar en norma o no, y eso lo soluciona la infraestructura y no los microorganismos que uno le puede agregar. Entonces no éramos parte clave de la solución, y el recurso clave posiblemente sea la infraestructura. Entonces ahí
fue nuestro primer gran aprendizaje, donde quién genera valor, quiénes son los actores, qué se necesita y si ese valor es finalmente entendido por el que va a hacer uso de tu solución, ¿sí? Bueno, esos son algunos aprendizajes que tuvimos con nuestro primer proyecto. Me pasaron varios años, yo finalmente terminé mi postdoc, ingresé a carrera, tuve varios proyectos siempre ligados a la transferencia de tecnología, con distintas líneas. Mis líneas de investigación siempre tuvieron algún matiz productivo, pero ya en pandemia tuve una oferta. Yo fui finalmente director de esta especialidad que realicé, fui jurado de varias competencias de negocio a nivel internacional y me fui un poco también formando por ese lado. Eh, pero bueno, finalmente ya en pandemia tuve la propuesta de integrarme a un proyecto que denominamos VICAS, que era para la producción de proteínas para ensayos preclínicos, ¿sí? Esta es un poco no domino mucho el Zoom, ahí está. Em, para ensayos preclínicos. ¿Sí? La idea es que algunas compañías necesitan pequeñas cantidades de proteínas para hacer ensayos en ratones o en otros mamíferos, y necesitan que estos sean de alta pureza, y bueno, y cuando me convocaron a formar parte del proyecto, era para liderar ese proyecto, tanto de la mesada hasta de la cuestión comercial, y ya tenían clientes en el exterior que estaban requiriendo estas proteínas. Entonces había que poner a punto la producción, y bueno, ese proceso era encargarme yo. Realmente era una oportunidad muy grande. Ya estaban exportando, comercializando estas proteínas, y bueno, ese fue un poco eh, lo que estábamos encarando. Entonces dimos el comienzo al proyecto, eh, teníamos equipamiento, fuimos generando personas sumando al equipo, participamos hubo un traslado desde donde estaba yo, me trasladé a otro instituto porque estaba en el marco de CONICET. Y bueno, un poco la idea del proyecto era que el diseño de estas proteínas estaba en manos de terceras personas, y nosotros nos focalizábamos en la parte de fermentación y escalado de esta producción, ¿sí? Para que luego las otras compañías tomaban ese producto y lo podían comercializar o utilizar. Eso es un poco la idea. Había muchos actores, ya ahí veíamos quiénes eran los actores clave para cada uno de esos procesos y cómo se iba a monetizar o cómo se iba a generar valor de estos productos que ya teníamos una demanda real. Después tuvimos varios clientes. Algunos de estos clientes fueron atendidos vía CONICET, no vía Vicas. Creamos un stand, vendíamos las proteínas, y etcétera, etcétera. Estaba validando un poco la propuesta de valor, pero bueno, faltaba un montón de otras cosas, ¿sí? El desafío que encontrábamos era la infraestructura y equipamiento que ya empezamos a requerir. Al principio el equipamiento era suficiente, después veíamos que necesitábamos mayor necesidad de equipos. La infraestructura no estaba adecuada, digamos, todo lo que fue planteado al principio, antes de irme, cambiarme de instituto, era un escenario. Después ese escenario fue cambiando, hubo una mudanza en el medio del instituto y demás. Y lo que nosotros proponíamos suponía esta coordinación entre estas capacidades claves, ¿sí? Y bueno, hacíamos foco en la capacidad de escalar de la idea que estaba en la mesa, poder llevarlo a gramos o kilos para un producto. Participamos de uno de estos fondos. Ya, bueno, como decía, el escenario fue distinto a Imagine, donde era más que nada una cuestión de eventos casi sociales, sino que ahora aparecían fondos donde financiaban estas primeras etapas, y vemos que hay muchos proyectos que están siendo financiados, ¿sí? Obviamente que el escenario cambió un poco. Entonces,
Lo que nos fue un poco la crítica de SF500 en el fondo es que dependíamos de estas capacidades extras. Fuimos medio obsesivos para ver qué actores necesitábamos sumar, pero bueno, el foco siendo consciente, ¿no?, que teníamos que tener todas estas alianzas y actividades, perdimos un poco el protagonismo de la propuesta Value, ¿sí? Eh, y el modelo no era del todo compatible con capital de riesgo. Pues yo voy a ahondar un poquito más en esto más adelante. Eh, pero, porque la propuesta ya estaba dando vuelta en el mundo, obviamente que hay compañías que ofrecen producción de proteínas, entonces uno tiene que mostrar un diferencial, ¿sí? Un diferencial y una capacidad de tener cierto monopolio de ese diferencial, sobre todo para lo que es inversión de riesgo. Bueno, y entonces, un poco lo que les mencionaba, faltaba un poco de diferenciación, ventaja competitiva. Si bien íbamos sumando actores, gente especializada en producción de proteínas, gente especializada en lo que es la parte de la informática, faltaba un poco una diferenciación a nivel global. Estos fondos de inversión, uno tiene que lograr ser un líder global. Entonces las actividades claves quedaban afuera de la empresa, fuera de esta capacidad de purificar y escalar. Lo que noté es que la parte más jugosa, digamos, de todo eso está en la parte de bioinformática. Que por otro lado es lo que yo me estuve formando durante más de 20 años, la parte de bioinformática, y esa primera parte es la parte donde se buscan, se modifican enzimas y se logran mejores productos, es la parte donde yo tenía más experiencia. Entonces, en las compañías, las startups o los emprendimientos, uno siempre tiene que tratar de ir iterando de esa propuesta, tratando de mejorarla, tratando de hacer un maridaje de mejor entre la propuesta que uno quiere hacer, la solución que uno quiere hacer con el mercado, lo que se llama el Product Market Fit. Entonces, eso es lo que uno tiene que lograr, por iterando, pero cuando ese modelo, digamos, que uno plantea, no solamente lo que quiere vender, a quién, sino con qué recursos y demás, lo que sería un modelo de negocio, no cuaja, tiene que, si no iterar para profundizar, tiene que pivotear. Y uno de esos pivoteos puede ser, por ejemplo, hacer un zoom en una de esas características del modelo. ¿Y dónde hicimos el zoom? Donde se generaba mayor valor. Y el mayor valor era la parte de bioinformática. Así que priorizamos lo que era el grupo de bioinformática dentro de ese pipeline. Y dentro de ese grupo habíamos generado otra unidad de negocios que se llamaba Taxon y lo que decidí fue focalizarme en ese emprendimiento. En este caso sí recibimos un capital, una inversión, eso también fue una decisión clave para formalizar la constitución de Taxón. Eso cambia un poco todo el panorama porque ya tenés un socio que puso dinero, y bueno, hay que obviamente empezar a generar recursos económicos o valor en la compañía. Entonces tuvimos este pivoteo, ¿no?, ya drástico de Vicas a lo que sería Taxón. Lo fundamos con Tomás Petiti, que está haciendo doctorado bajo mi dirección, y Mariano Torres Mano, que estaba terminando el doctorado, ahora está en Francia trabajando 100% para Taxón. Tuvimos esta inversión del Grupo del Sud y ahí conseguimos una autorización de CONICET para seguir con este proyecto. Creamos una plataforma. Esta plataforma es un poco de estos años de experiencia que hemos desarrollado con los chicos, es estudiar microorganismos, pero desde el punto de vista genómico. Entonces nosotros, eso es lo que hacíamos y es la plataforma que desarrollamos, y gran parte de la plata del Grupo del Sud fue destinada para el desarrollo de esta plataforma.
Entonces, esta plataforma Strain lo que hace, nosotros hicimos foco, ahora los cambio un poco, justamente en estos pivoteos e interacciones, lo que hicimos fue focalizarnos en lo que es el desarrollo de bioinsumos, microorganismos, ¿m? Ni para efluente, que veíamos que por ahí no está el valor, ni para la farma, sino que por ahí tenía algunas otras restricciones, sino para lo que nos posicionaba muy fuertemente en la región, que es la agricultura. Entonces, nos enfocamos en los microorganismos de agricultura, con estas herramientas que habíamos desarrollado en estos años, para el estudio de microorganismos utilizando información genómica. Entonces, podemos mirar, poder validar por qué estos microorganismos pueden ser aplicados, podemos seleccionar, estudiar la seguridad de los microorganismos, podemos comparar un microorganismo candidato para hacer un bioinsumo con cientos de candidatos y elegir el mejor o poder probar que es el mejor, lo que sirve para generar patentes, obviamente no del microorganismo, sino del proceso que involucra el uso del microorganismo. Podemos hacer test también de eficiencia que tienen estos microorganismos. Y estábamos siendo validados porque nos habían contratado para generar patentes para compañías que son muy conocidas en la región, y teníamos ciertos contratos que validaban en la propuesta que estábamos haciendo. Y así que bueno, eso fue lo que nos dio la fuerza y la idea de poder hacer este zoom in y focalizarnos en este sector. Tuvimos, seguimos creciendo, tuvimos participación en Boston, que fuimos a una bio, y sumamos en un hecho bastante importante, en el 2023, sumamos a Guillermo Repiso en el equipo founder. Él había tenido una experiencia en startup también, es cofundador de Casper Bio, y él está en Estados Unidos y estaba todo en el ecosistema de startup. Eso hizo que la mentalidad de Guillermo, un poco que tratemos de crecer un poco más agresivamente, ¿sí? Y tengamos una visión más de startup tipo IndieBio, que ahora voy a profundizar muy poquito las diferencias de distintos emprendimientos o startups. Desarrollamos otras soluciones, Terrain, que está enfocado a estudiar los suelos productivos. Podemos inferir la salud de ese suelo con parámetros físicos, químicos y biológicos, mirando quién habita ese suelo. Entonces, eso implica el uso de Machine Learning, implica conocer las comunidades para dar reportes que le sirvan al productor agropecuario, pero también a las empresas que producen bioinsumos. Y también, más recientemente, desarrollamos toda una plataforma, estamos en el desarrollo de toda una plataforma que se llama Brain, que hace uso de los nuevos algoritmos de inteligencia artificial, los modelos grandes de los LLM, para poder hacer el diseño de nuevos insumos, que aceleran el proceso, que pueden llegar a tardar entre 5 y 10 años el diseño de un bioinsumo. Entonces, se desarrollan casi como prueba y error. Esto requiere mucho tiempo de pruebas que van desde la concepción, pruebas en laboratorio, pruebas a campo, cuestiones regulatorias. Nosotros pasamos por todo ese proceso de manera mucho más rápida, utilizando esta plataforma. Es un modelo B2B el que planteamos. B2B es que vendemos nuestros productos a nuestros servicios a empresas, y la idea es poder ofrecerles servicios, hacer co-desarrollos o directamente generar los bioinsumos y licenciarlos a terceras compañías. En este proceso, este camino, estos 4 founders iniciales se vieron muy potenciados por un equipo más amplio, que está en la parte de la mesada, como Sol Figueroa, hace algunas contribuciones a la mesada, y también gente que trabaja 100% para Taxom, y lo cual obviamente que es un gran avance de la compañía. Y está Jerónimo, que es nuestra pata de desarrollo de negocio, y también nuestro asesor legal.
Y obviamente también uno tiene que contar con asesores que están en el mercado, que están en el sector que uno quiere atacar. Por eso tenemos esto que Guillermo llama Champions, que es un poco el lenguaje de Silicon Valley, pero bueno, son estos líderes del sector, como Ignacio Costa, de Mariano Burgos, que son ex Bayer, y Valeria Pacchioli, que es una ex Intam, líder en lo que es metagerma de suelo. Bueno, eso es un poco eh, lo que venía a contar de Taxón. Entonces, la construcción del equipo, obviamente, esto parece algo medio trillado, pero realmente así. Esto, como lo que uno quiere hacer va cambiando, porque uno va detectando que, que lo que quiere, lo que suponía que iba a generar valor no genera y tiene que ir buscando clientes, desarrollando a los clientes, desarrollando los productos. Lo que más contribuye a ese desafío es el equipo. Por eso los inversores invierten en equipo y no simplemente en una idea que puede ser muy loca al principio o muy eh, inapropiada, pero que seguramente el equipo, si es bueno, puede ir construyendo. Lo que decía, la ciencia aporta valor, pero bueno, para poder ser percibido tiene que, mejor dicho, tiene que poder ser percibido por ese cliente, ese mercado, para que realmente sea transferido. En este sentido, la validación de los clientes es fundamental, tener ese contacto con ese posible cliente. Esto es un sesgo que tenemos generalmente los investigadores, que tenemos la posibilidad de ver algo diferente, algo que no está publicado, algo que es distinto, que vemos que pues, se puede llegar a una publicación, incluso hasta una patente, pero tenemos que poder validar que la solución que nosotros ofrecemos está acorde con lo que requiere ese mercado. Eh, Otra cuestión que por ahí no lo tenemos tan evidente es cómo es que los usuarios de ese producto, de esa solución, están lidiando con el problema que tienen. Posiblemente no haciendo nada, como las plantas de efluentes o usando plantas de efluentes, pero cómo mi solución puede competir con la oferta actual. ¿Cómo puedo ser mejor? No solamente diferente. Ser diferente, ser novedoso, no es un valor en sí. Lo que tengo que ver es una solución mejor, más económica, más rápida, etcétera, lo que realmente esté buscando ese cliente. Y eso es lo que a nosotros nos cuesta mucho entender, y sobre todo en cuestiones numéricas. ¿Cuánto impacta esa solución al, al cliente o al sector que quiero atender? El desafío actual de Taxón es poder sostener el crecimiento sin perder nuestra visión, nuestro foco técnico, que obviamente que es aportar a la agricultura regenerativa y aportar un mundo con soluciones desde la microbiología, un poco para poder mitigar el gran impacto que hay en el mundo por el uso de agroquímicos, por la pérdida de fertilidad, por los cambios climáticos que obviamente nos están afectando, y queremos aportar una solución en ese sentido, y ese es el juego que tenemos como empresa, usando esta herramienta que fuimos incorporando del uso de microorganismos, el uso de datos genómicos. Bueno, entonces, hasta ahí sería un poco mi recorrido, ¿sí? No es grandioso, tampoco es tan sinuoso, simplemente fueron 3 experiencias, en la última estamos, pero por ahí algo que me gusta, sin, sin ánimos de dar como una lección, digamos, sí hacer una diferenciación, porque en la mesa se pone el camino de investigar, ¿no? De aplicar a subsidios, que encima hay pocos, de formar gente, que ya hay menos gente también dispuesta a usar esas becas de poca remuneración, con dificultad, etcétera, etcétera, no vamos a ahondar, pero aparece esta idea de armar una empresa y usar esta opción. Entonces, mi primer emprendimiento fue un poco ese autoempleo, fue algo similar, digamos, ¿no? Un autoempleo, buscaba ir a una empresa y me encontré con esta especialidad, armamos qué era una empresa y demás.
Pero hay que distinguir una cosa. Hay algunas empresas, estas que se denominan startups, que son las que buscan los venture capital. Los venture capital son los fondos de riesgo. Y los fondos de las empresas esas tienen unas características que no son como los emprendimientos tradicionales que puede ser, digamos, me pongo un kiosco, una cancha de pádel o lo que fuere. Los venture capital no van a invertir en una cancha de pádel. Los venture capital tienen determinados requerimientos, esos emprendimientos, y yo voy con una tecnología y quiero que un inversor de riesgo invierta en mi tecnología, tengo que tener unas condiciones particulares. Y tengo que saber que voy a jugar a ese juego, ¿sí? Eso va a requerir una diferenciación, y no solamente una diferenciación, sino que voy a tener que poder proteger mi negocio. Generalmente voy a tener que, cuando hablo de biotecnología, voy a tener que poder generar una patente o proteger de alguna manera mi oferta, mi propuesta de valor. El mercado tiene que ser grande, a que apunto. No voy a tener que solucionar el problema de Rosario o de Lucea, donde vivo yo en este momento, ¿sí? Y tengo que poder tener acceso a capital. Generalmente, las startups generalmente requieren mucho capital. Hoy en día no hay tanto capital disponible, entonces eso también es una cosa que tengo que tener en cuenta. Eh, el producto en sí es la startup, es el producto. De hecho, yo puedo ser exitoso sin jamás vender absolutamente nada, porque yo lo que tengo que lograr es generar un camino de evaluación creciente de la empresa. Entonces, si yo logro ir recorriendo ese camino de que la empresa va valiendo más porque estoy cumpliendo hitos que hacen que valga más, ahí es cuando el capital de riesgo ingresa y donde yo puedo tener financiamiento por esta promesa de futuros ingresos. Y puede la empresa desaparecer y yo ser exitoso porque vendí esa empresa generalmente a otra compañía que va a seguir posiblemente con el proyecto. ¿Sí? ¿O no? Eh, el crecimiento tiene que ser muy rápido, ¿sí? Y esa es la clave. Por eso tiene que haber una oportunidad que, que las grandes compañías posiblemente no estén tratando de capturar porque son muy riesgosas o porque no quieren desenfocarse, y yo tengo que tener una tecnología que me permita llegar rápidamente a una solución o a ese mercado. Entonces la velocidad es fundamental, y por eso, para aprovechar esa ventana de oportunidad, es que se requiere una inyección grande de capital y crecer rápidamente el equipo. Yo tengo que pensar y que tengo que ir a mercados de 1.000 millones de dólares, no menos, porque mi empresa tiene que ir valiendo de a 10 veces más por cada periodo de inyección de capital. Esa es la lógica del venture capital. Si no tengo ese tipo de empresa, el venture capital no debería invertir, ¿sí? Después está el otro emprendimiento, el emprendimiento tradicional, que por ahí nos es más común. No es esta idea de voy a conseguir 1 millón para después conseguir otros 10 millones, etcétera, etcétera. El emprendimiento tradicional, sin embargo, tiene que generar ingresos rápidos, y el venture capital no te va a poner dinero porque es un emprendimiento que no necesariamente va a crecer de a 10 millones, de a 10 veces cada 2 años, ¿sí? O cada año. Pero sí tengo que tener algo en claro, tengo que poder satisfacer un cliente. Así que, por más que yo tenga mi cosa novedosa que lo publiqué o patenté, tengo que poder satisfacer a un cliente. Tengo que crear valor y además tengo que mantenerme competitivo. Tal vez no tenga que tener ese mercado de 1.000 millones, pero tengo que ser competitivo. Tengo que ver quién más está en el mercado, ¿sí? Algo muy interesante, que no siempre tengo que constituir una empresa. Puedo funcionar desde CONICET o de la universidad y demás, y obviamente opero dentro de las reglas de la universidad. Yo lo que le comentaba en Vicas, nosotros, más allá de haber formado ICAS, yo fui invitado a formar esa empresa, pero también había creado el stand necesario para vender ese tipo de productos. No hacía falta buscar capital si podías hacerlo ahí también en CONICET. Obviamente que tiene eh, tiene su otro lado, digamos, ya la publicidad no lo puedes hacer, pagarle no vas a tener empleados para pagarle porque es más complicaciones. Pero bueno, hay que decidir si uno, qué es lo que tiene que hacer. Y uno tiene que tener en claro, si, qué quiere hacer, porque posiblemente si ese proyecto crezca, uno tenga que irse finalmente de CONICET, o obviamente
estar en CONICET, pero puede estar cumpliendo un rol como advisor o como consejero. Que ahí hay algo que no está del todo claro en CONICET, porque en teoría uno no puede estar en la cuestión directiva, pero en el mundo, básicamente, las empresas que están basadas en ciencia, lo que hacen es, tienen en su directorio los investigadores claves para la tecnología que están desarrollando. No necesariamente están en el día a día, pero sí están el directivo, el comité científico de esa empresa. Esa es la gran diferencia entre las empresas basadas en ciencias y otro tipo de empresas. Tienen un director de científicos que asesoran a esas empresas. Bueno, eso es un poco lo que quería compartirle. Este último fue medio pedagógico, pero me parece que por el tipo de público, generalmente eh, es lo que les interesa, ¿no? Saber un poco qué se puede hacer, cómo se puede hacer, cuáles son las ventajas y desventajas y dónde se tienen que fijar. Algo más, generalmente uno quiere hacer un curso. Quiero hacer mi curso porque me digan cómo hacer las cosas. Esto es realmente, uno puede instruirse y demás, puede tomar cosas, pero realmente lo que hay que tener es iniciativa y tener claro un poco eh, cuáles son los pros y los contras de cada una de las opciones que va tomando. Creo que ahí estamos. Así es. Bueno, quedo abierto para preguntas o para cuestiones. Bueno, muchas gracias, Martín. Excelente charla también, al igual que la anterior. Y un poco agradecerte también porque diste en la tecla en algunos puntos clave de lo que estamos tratando de estimular desde la universidad en algunos investigadores. O sea, la UNE tiene una amplia trayectoria en docencia e investigación, ¿sí? Y un poco menos en desarrollo tecnológico, pero sin embargo hay muchos grupos que trabajan y que hacen algunos desarrollos a escala inicial, pero les cuesta dar ese paso. Bueno, un poco también vemos que hay riesgos que no estamos acostumbrados a lo que estamos en el laboratorio a asumir de manera cotidiana y a veces da un poquito de miedo, ¿no? Salirse del confort. Pero bueno, son cosas que se vienen cada vez más. Aquí tenemos una pregunta, o sea, alguien se interesó en saber, por ejemplo, si la empresa Taxon tiene su sede en Argentina o existen en otros países y hay sucursales o algún tipo de diversificación que se estén expandiendo por el mundo. No sé si querés Nosotros decir más. estamos constituidos, al no estar eh, al no ser incubados o por Gridex o ese tipo de compañías, eh, de fondos, mejor dicho. Estamos constituidos en Argentina. Si bien, bueno, tenemos socios en Francia y en Estados Unidos, y estamos en busca obviamente, atender mercados internacionales, ¿no? Con foco en Brasil fundamentalmente. Bueno, aquí también hay otra pregunta referida al- a las cuestiones legales o al crecimiento de este tipo de empresa. Nos preguntan si las startups en general se sostienen en el tiempo como tales o si son opciones negociables o vendibles de manera oportunista. Un poco creo que lo mencionaste, pero bueno, por ahí si podés explicar un poquito más. Sí, el venture capital, por eso yo digo dos cosas, digamos. Si uno quiere hacer una empresa o quiere hacer su investigación y quiere que esa investigación alguien compre algo que surge de eso, digamos, un producto, un servicio, es un tipo de empresa que obviamente está bueno y por ahí tal vez lo que más me divierte a mí, si se puede decir así. Eh,
Pero si uno está pensando en un fondo de inversión tipo de venture capital o capital de riesgo, lo que quiere el socio es que vos sepas que en 5 años tenés que vender todo e irte a otro proyecto. En 5, 2, 3, 4, 10 años. ¿Sí? Eso es un poco la idea del venture, que no te enamores de tu empresa, porque el que pone la plata ahí va a recuperar la plata cuando venda tu empresa. ¿Sí? Y posiblemente vos no seas más necesario en esa empresa. ¿Sí? Requiera otro tipo de personal. Obviamente que por eso es que los grandes fundadores de empresas a veces quedan expulsados de sus propias empresas también. ¿Sí? Y por eso hace que hacen otras empresas. ¿Sí? Son realmente los que enganchan en esto que es realmente apasionante. A mí lo que más me divierte, o las cosas que más me divierte, es poder empezar a contestar estas preguntas. ¿Qué es lo que quiere este tipo, esta tipa? ¿Sí? ¿Qué es lo que quiere? ¿Cómo se lo puedo ofrecer? ¿Cómo se lo comunico? ¿Cómo le creo esa solución? ¿Sí? ¿Cómo esa solución? ¿Cuántos más hay aparte de este tipo? ¿Sí? Entonces, ¿cómo defino el mercado que quiero atender? ¿Cómo le hago la solución? ¿Qué necesito para darle esa solución? ¿Cómo armo ese equipo? Ese tipo, eso es cómo construyo mi modelo de negocio. ¿Dónde genero valor? ¿Quién más está en el mercado ofreciendo alguna solución? ¿Cómo puedo ser mejor? Ese tipo de cosas son lo que hace el emprendedor en realidad. El emprendedor trata de buscar modelos de negocio que sean escalables, ¿sí? Que sean escalables, que pueda ir a atender esa solución al mundo, ¿sí? Y ahí aparecen los fondos de riesgo. Y uno después, cuando tiene forma ese equipo, da esa solución, se posiciona en el mercado o no, pero sí valúa mejor su empresa, es que la empresa tiene financiamiento, mayor financiamiento, y la startup, como de Venture Capital, tienen estos tres destinos. O son adquiridas por otras empresas, ¿m? O, bueno, lo que es en Estados Unidos van a hacer una IPO, digamos, una oferta pública de acciones, o se funden, ¿sí? O cierran las puertas. De cualquier manera, el equipo adquiere un montón de conocimiento y características, conexiones y expertise, y ya sea para búsqueda de capital, para resolver problemas, para entender al mercado, para su red de contactos de fondo, de clientes, y genera nuevas iniciativas. Es un poco la dinámica de las startups. Que el que entre en ese mundo, esa dinámica apasionante, la adrenalina está buenísimo. La adrenalina, ¿por qué? Porque todos los días tienes que validar y ir sudando escalones. Después estaban los otros tipos de emprendimientos, los más tradicionales. Tradicionales porque no requieren este crecimiento exponencial, porque no necesitan un mercado que sea de 1.000 millones, ¿sí? Y que se pueden dar soluciones, pueden ir con las economías regionales, pueden tener, obviamente que requieren de apoyo local, estatal, de lo que fuere, que también son totalmente válidas, pero ahí ya es distinta la lógica, pero no negativamente, digamos. Ahí ya, por eso por ahí la pregunta no la puedo releer, pero ahí uno puede eh, formar, crecer ahí en esa compañía de una forma más natural, porque se espera que uno siga creciendo en esa y se lo dé a su hijo para que su hijo siga creciendo en esa empresa. ¿Sí? El venture capital, si te escucha que vos estás haciendo esa empresa para dársela a tu hijo, instantáneamente dice, muy bien, vaya con su hijo, que no me interesa porque yo voy a tener que vender esta compañía. ¿Mm? Esa es un poco la gran diferencia de mentalidad también. ¿Sí? Que también, Excelente, también hay adrenalina, hay buscar clientes, hay que lidiar con los clientes, con las cuestiones financieras, con todo, también un lío bárbaro, pero es otra naturaleza. Los fondos salen de otro lado, posiblemente salgan del cliente que vos le estás dando una solución concreta y real en ese preciso momento. El cliente no va a estar 10 años esperando una solución. Esas son distintas cosas. Obviamente que en Taxón estamos balanceando las dos cosas, ¿sí? En Silicon Valley estamos tratando de buscar capital de riesgo. No es un buen momento para buscar capital de riesgo porque bueno, las tasas de interés están altas en Estados Unidos, y bueno, hay un retiro, las biotech están siendo poco financiadas últimamente porque ya se están esperando los retornos después del COVID, digamos,
gran explosión cómo validó, digamos, la biotecnología, el valor que tiene una gran cantidad de inyección de capital, pero cuando aparecen esos retornos, obviamente eso hace que estemos saliendo de esta burbuja y ya es muy difícil obtener, antes de Trump, es muy difícil tener fondos que ya te exigen los fondos de inversión, que tengas tracción comercial. Lo que te están diciendo es, probame tú que estás generando valor a tus clientes, que tengas clientes reales. Y eso ya es poco distinto de lo que venía pasando hace unos años. Con las tasas para arriba es mucho más desafiante. Por eso Bueno, Taxón tiene estas dos visiones que van coexistiendo. algo Desarrollar el que, mercado algo que y usar capital mencionaste de riesgo. vos y también lo escuchamos claramente en la conferencia anterior es que todo esto se hace en equipo, ¿no? O sea, evidentemente por ahí muchas veces los científicos que por ahí son los que generan la idea novedosa y que puede llegar a ser disruptiva y generar algún tipo de desarrollo que pueda terminar, ¿por qué no?, en un unicornio. A veces por falta de experiencia, porque bueno, estas cosas son muy nuevas posiblemente en nuestro país, la idea de asociarse con gente que esté en ámbitos totalmente distintos, de la parte de organización empresaria, la economía, todos esos equipos que, bueno, no son equipos que solamente tienen biólogos o bioquímicos o veterinarios, sino que involucran también otras ramas de la ciencia que a veces no se le da el valor que por ahí realmente tienen dentro de una empresa y que a veces son tan o más importantes en algunos casos que la propia parte científica, porque para crecer y para insertarse en el mundo y para hacer una evaluación correcta de los mercados, a veces los biólogos, los de orientación más biológica o de las ciencias naturales nos quedamos cortos, ¿no? Sin duda el equipo es fundamental y lo más desafiante uno no sabe lo que no sabe, digamos. Es como una incertidumbre de segunda potencia. O sea, es difícil que valore lo que uno ni siquiera se hace las preguntas. Entonces, es difícil que el científico duro valore la cuestión comercial, porque lo ve como algo que es de menor importancia, y es también difícil por ahí que el comercial valore cuestiones científicas, porque también desconoce cuestiones técnicas. Y obviamente el equipo y entender que hay complementación, y ahí es donde se genera máximo valor y sinergia, obviamente. ¿Mm? Pero bueno, uno de los primeros motivos porque fracasan los emprendimientos o startups es por falta, que no hay un mercado para esa solución que no es tal, o sea, problema de mercado, y la segunda es por el equipo. Segunda o primera, ya no sé, por eso son bibliografías viejas, digamos. Problema de los fundadores, ¿sí? Obviamente. Hay discrepancias y demás. A veces que van a distinto ritmo, a veces que hay chispazos que no se ponen de acuerdo, etcétera, etcétera. Por eso esto es recurrente, ¿sí? Bueno, Martín, queremos agradecerte tu participación, muy clara la exposición y muy didáctica, especialmente en este camino que estamos queriendo iniciar desde la universidad para transmitirle a nuestros investigadores y a nuestros estudiantes también, porque se viene trabajando con emprendedorismo y con incubación y con desarrollo de emprendimientos ya desde el grado, fomentando eso. Sí, Y bueno, está costando, yo, pero esperamos que prenda la llamita y bueno, este tipo de sin duda, es disertaciones apasionante. seguramente son muy buenas. Quedo abierto para cualquier tipo de aporte que pueda dar. Eh, he visto muchos proyectos, eso no sé si bueno o malo, pero también de parte de tutor, de juez, a veces de estas competencias, ideas muy dispares, desde ser, ya creo que ya no atiende más la confidencialidad, de cercos invisibles a eh, psicólogos sexuales para chinos o plantas de tomate en India, cosas muy locas. Y bueno, miles de ideas y siempre las preguntas son las mismas. Hay mercado, la segmentación de los clientes, etcétera, competencia, etcétera, etcétera. Y siempre es muy apasionante.
Así que quedo abierto a todo cualquier tipo de ayuda que pueda. Bueno, muchas gracias. Entonces te despedimos. Y bueno, seguramente contaremos con vos, y así como con el disertante anterior, si llegamos a recibir nuevas preguntas, porque como Por dijimos favor, anteriormente, estas conferencias quedan grabadas, la gente, hemos visto ya lo que pasó el año pasado con la primera edición del simposio, que con bastante recurrencia, los videos son vistos completos nuevamente, y bueno, y cada tanto alguna persona nos escribe y nos hace no hay algún tipo problema. de consulta. Así que Quedo a bueno, disposición para lo que les sirva. bueno, muchas gracias Martín.